Hemos visto cómo se definen los espacios núcleo e imagen de una transformación lineal. Ahora vamos a ver cómo esos espacios tienen relación directa con la inyectividad y sobreyectividad de la transformación. Primero que nada, recordemos que una función es inyectiva si todo elemento del codominio o todo elemento del rango está relacionado con un único elemento del dominio. Es decir, si todo elemento del ámbito es imagen de un único elemento del dominio. Es equivalente a afirmar que para cualquier pareja de elementos en el dominio de la función, si las imágenes de esos dos elementos son iguales, forzosamente los elementos del dominio tienen que ser el mismo. Entonces, utilizando eso para una transformación lineal que vaya de V a W, si la imagen de dos elementos de V son iguales, entonces puedo hacer esto. Este t de x sub 2 lo puedo pasar al otro lado, restar, y eso me daría como resultado el vector nulo del codominio del espacio W. Pero como t es una transformación lineal, esto lo puedo meter en una sola, ¿verdad? Tendríamos esto. Entonces quiere decir que x1 menos x2, como tiene como imagen al vector nulo, ese elemento está en el núcleo. Entonces, para que t sea inyectiva, x1 y x2 tienen que ser iguales. Pero si yo resto x1 y x2, eso me va a dar, como son iguales, el vector nulo del dominio. Entonces, estamos concluyendo que toda transformación inyectiva tiene como núcleo el conjunto formado únicamente por el vector nulo del dominio. Y viceversa. Si una transformación lineal tiene como núcleo a este conjunto, entonces es inyectiva. Este resultado es importantísimo porque entonces ya yo sé cuándo una transformación lineal o cómo puedo determinar cuándo una transformación lineal es inyectiva o no. Si el núcleo es el conjunto formado únicamente por el vector nulo, automáticamente T es inyectiva. Por otro lado, recordemos que una función es sobreyectiva si todo elemento del codominio es imagen de alguna preimagen. Entonces, para lo que nos interesa, una transformación va a ser sobreyectiva si su imagen, que es el ámbito, que es el conjunto de las imágenes, es igual al codominio de la transformación. Eso lo resume este teorema, que es un resultado bastante importante que nos dice que si tengo una transformación que va de un espacio V a un espacio W, esa transformación es inyectiva si y solo si el núcleo es el conjunto formado únicamente por el vector nulo. Y T es sobreyectiva si la imagen es igual al codominio. Esto es lo que me permite determinar inyectividad y sobreyectividad en una transformación lineal. ¿Ya? Entonces, recordemos que una función en general que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, la llamamos biyectiva. Entonces, una transformación lineal va a ser biyectiva si el núcleo es igual a este conjunto, o sea, es inyectiva, y la imagen es igual al codominio, o sea, es sobreyectiva. De forma equivalente, podemos decir que T es inyectiva si la dimensión del núcleo es cero, porque la dimensión de este espacio sería cero, mientras que T sería sobreyectiva si la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del codominio. Entonces, veamos los ejemplos que habíamos visto previamente. En este caso, para esta transformación que vimos en un ejemplo anterior, el núcleo era este conjunto, que es el conjunto formado por el vector nulo del dominio. Entonces, en este caso, esa transformación es inyectiva. La imagen de esa transformación habíamos determinado que era el conjunto generado por estos dos vectores, pero estos dos vectores, estas dos matrices, no generan al espacio de matrices de tamaño 2×2, por lo tanto, la imagen no es igual a ese espacio, que es el codominio, entonces no es sobreyectiva. En el siguiente ejemplo, llegamos a que el núcleo era el conjunto generado por este vector, o sea, no es el conjunto formado única y exclusivamente por el vector nulo, entonces no es inyectiva. Como tampoco es sobreyectiva porque la imagen nos dio que era el conjunto generado por estos dos vectores de R3, que no es el codominio, que es R3. Entonces tampoco es sobreyectiva. Y el otro ejemplo que habíamos visto es
¿verdad? Esta transformación que va de R4 a R3, llegamos a que el núcleo era el conjunto generado por ese vector, es decir, no está formado únicamente por el vector nulo, entonces no es inyectiva. Y la imagen era R3, que era el mismo codominio, entonces sí es sobreyectiva en este caso. Veamos ejemplos. Consideremos ahora una transformación que va del espacio de polinomios de grado menor o igual que 2 a R3. Esta transformación lo que hace es que agarra cada polinomio y le asigna este vector de R3 como imagen, que tiene la primera componente el polinomio evaluado en 0, en la segunda componente el polinomio evaluado en 1 y en la tercera componente el polinomio evaluado en 2. Me piden determinar si la transformación es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva en este caso. En realidad lo que me están pidiendo es determinar inyectividad y sobreyectividad. La biyectividad es una consecuencia de ello. Entonces, para determinar si la transformación es inyectiva o sobreyectiva, tengo que hallar el núcleo y tengo que hallar la imagen, tal y como ya lo vimos anteriormente. Entonces, vamos a hallar primero, recordemos que va de P sub 2, entonces vamos a darnos un elemento genérico en P sub 2, un polinomio genérico, para hallar su imagen. La imagen de ese polinomio tiene que ser un vector de R3. En este caso, la imagen de ese vector sería este, utilizando el criterio que me dan. Entonces resuelvo ese sistema para hallar la imagen de la transformación. En este caso, resolvemos el sistema por eliminación gaussiana y llegamos a esto. De donde tenemos que este sistema tiene solución única, porque vean que llegamos a una matriz triangular, entonces sé que tiene solución única, por lo tanto, la imagen de la transformación es igual a R3, porque estaría generada la imagen por tres vectores linealmente independientes. O sea, la dimensión de la imagen va a ser igual a la dimensión del codominio en este caso, por lo tanto, T es sobreyectiva. Siguiendo el mismo procedimiento, ¿verdad? Tendríamos que resolver el mismo sistema, solo que con ceros de este lado, para hallar el núcleo. Y llegamos a que ese sistema también tiene solución única. Entonces, aquí A, B y C deberían ser 0. Quiere decir que el único polinomio que está en el núcleo es el polinomio nulo. Entonces, el núcleo está formado únicamente por ese elemento, por lo tanto, T es inyectiva. Y como ya era sobreyectiva, en conclusión, es biyectiva. Veamos otro ejemplo. En este caso, la transformación va de R3 al espacio de matrices de tamaño 2 por 2. Hallemos primero el núcleo. El núcleo sería el conjunto de todos los vectores de R3 que tienen como imagen la matriz nula. Pero de acuerdo a la transformación que me dieron, al criterio, la imagen de ese vector sería esta matriz. Entonces, cada una de estas entradas tendrían que ser igual a 0. Y resuelvo el sistema, pero vean que este sistema ya es muy fácil de resolver porque tengo aquí cuánto vale z. Si z es 0, sustituyo z en las otras ecuaciones y resuelvo el sistema que queda. Entonces queda muy fácil de ver que z tiene que ser 0 y x y y tienen que ser iguales. Entonces, todo vector que esté en el núcleo tiene que tener esta forma. Entonces, quiere decir que todo vector que está en el núcleo es combinación lineal o múltiplo o vector paralelo a este. Entonces, el núcleo sería el conjunto generado por este vector, que evidentemente, en este caso, el núcleo no sería el conjunto formado únicamente por el vector nulo, sino por un montón de vectores más. Entonces, T no puede ser inyectiva precisamente por ese resultado. Ahora, utilicemos el otro procedimiento que habíamos visto para hallar la imagen. Vean que, me voy a devolver de nuevo, R3 es el dominio, el espacio de matrices de tamaño 2 por 2 es el codominio. Entonces puedo usar como resultado el hecho de que si R3 está generado por estos tres vectores, que son la base canónica, forman la base canónica, entonces la imagen va a estar generada por las imágenes de cada uno de ellos. Las imágenes de cada uno de ellos son estas tres matrices que pusimos aquí, ¿verdad? Y vean que ya aquí no tengo que probar, no tengo que hacer el procedimiento algebraico para determinar si esas tres matrices son linealmente independientes, porque ya puedo hacer uso del teorema de las dimensiones que me decía que la dimensión del dominio es igual a la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo. Como ya tengo cuál es la dimensión del núcleo aquí es 1, y también tengo cuál es la dimensión del dominio,
la dimensión del dominio es 3, entonces forzosamente ya tengo cuál es la dimensión, puedo hallar cuál es la dimensión de la imagen, simplemente restándole la imagen, la dimensión del dominio, la dimensión del núcleo que obtuve, es 2. Entonces, como la dimensión de la imagen es 2, quiere decir que si aquí tengo que la imagen está generada por estas 3 matrices, hay una que es combinación lineal de las otras 2. Por lo que tengo que quitar una matriz. ¿Cuál es la matriz que tengo que quitar? Bueno, podemos quitar o la primera o la segunda, que son combinaciones lineales una de la otra. Entonces, al final, quitando la primera, nos queda que la imagen es el conjunto generado por esas dos matrices, que evidentemente esas dos matrices no generan al espacio de matrices de tamaño 2 por 2. Entonces, ni siquiera llegamos a generar el codominio cuando generamos la imagen. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Y como no era inyectiva, entonces no es ninguna de las dos. Les dejo ese como ejercicio para que lo intenten hacer. Es una transformación que va de R3 en R3 con este criterio y me piden determinar si es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Bueno, en algún momento se les mencionó que el teorema de las dimensiones era un teorema sumamente importante. Y vean que aquí ya lo hemos utilizado para poder determinar inyectividad y sobreyectividad. De este teorema nosotros podemos hacer algunas deducciones. La primera, si T es inyectiva, el núcleo es este conjunto, o sea, la dimensión del núcleo es 0. Entonces, como la dimensión del núcleo es 0, quiere decir que la dimensión del dominio debería ser igual a la dimensión de la imagen, como lo tenemos acá. Ahora, como la imagen es un subconjunto o un subespacio del codominio, entonces su dimensión, la dimensión de la imagen, tiene que ser menor o igual a la dimensión del codominio. Entonces podemos deducir que si T es inyectiva, entonces forzosamente la dimensión del dominio tiene que ser menor o igual a la dimensión del codominio. Lo que quiere decir que si sucede lo contrario a esto, o sea, que previamente sepamos que la dimensión del dominio es mayor que la dimensión del codominio, entonces T forzosamente no va a ser inyectiva. Por ejemplo, si yo sé que T es una transformación que va de R4 a R3 sin saber ni siquiera cuál criterio es el de la transformación T, ya automáticamente descarto que T sea inyectiva porque la dimensión del dominio es mayor que la dimensión del codominio. De la misma forma, si ya yo sé que, o si una transformación T es sobreyectiva, entonces la imagen de la transformación es igual al codominio, o sea, la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del codominio. Es decir, en el teorema de las dimensiones puedo sustituir dimensión de la imagen por dimensión del codominio. Entonces, como yo sé que la dimensión del núcleo siempre es mayor o igual que 0, entonces vamos a deducir que la dimensión del dominio va a ser siempre mayor o igual a la dimensión del codominio, porque aquí a la dimensión del codominio le estamos sumando algo que puede ser 0 o puede ser algo mayor que 0. Entonces, esta parte de aquí siempre va a ser mayor que esta otra. Entonces, quiere decir que la dimensión del dominio va a ser siempre mayor o igual que la dimensión del codominio. Entonces, en toda transformación sobreyectiva, siempre vamos a tener que la dimensión del dominio es mayor o igual que la dimensión del codominio. Entonces, si sucede lo contrario, automáticamente descartamos que la transformación sea sobreyectiva. Y si combinamos las dos cosas, vamos a llegar a concluir que cuando T es una transformación biyectiva, o sea que cumple las dos condiciones, la de inyectividad y sobreyectividad a la vez, entonces la dimensión del espacio tiene que ser forzosamente, la dimensión del dominio forzosamente igual a la dimensión del codominio. Ahora, es importante también hacer notar que no siempre que la dimensión del dominio sea igual a la dimensión del codominio, vamos a tener que T es biyectiva, sino esto es una condición que tiene que cumplirse para que T sea biyectiva. Igual en los casos anteriores. Además, supongamos que la dimensión del dominio y la dimensión del codominio es un mismo número, supongamos que n. Entonces, de acuerdo al teorema de las dimensiones, n sería igual, porque n es la dimensión del dominio,
a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen, como ya lo sabemos. Ahora, si T fuera inyectiva, aquí habría un 0. ¿De acuerdo? Entonces la dimensión de la imagen sería igual a n, que sería lo mismo que la dimensión del codominio. Entonces vean que con esto lo que estamos probando es que n sería también la dimensión de la imagen, pero previamente habíamos visto que la dimensión del codominio también era n. Entonces quiere decir que automáticamente estamos teniendo que la dimensión de la imagen y la dimensión del codominio es igual. Entonces quiere decir que la transformación es sobreyectiva. Es decir, cuando la dimensión del dominio y la dimensión del codominio son iguales, si la transformación es inyectiva, automáticamente es sobreyectiva también. ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Supongamos otra vez que las dimensiones de los espacios dominio y codominio son iguales y si la dimensión de la imagen es igual a n, es sobreyectiva. Entonces, ¿qué pasaría con la dimensión del núcleo? Forzosamente tendría que ser 0 por el teorema de las dimensiones, con lo cual T también debería ser inyectiva. En resumen, en una transformación en la que la dimensión del dominio y la dimensión del codominio son iguales, la inyectividad implica sobreyectividad y viceversa. En ese caso, la sobreyectividad implica inyectividad. Eso se resume en este teorema que se llama alternativa de Fredholm, que dice más o menos lo que hemos comentado. Si T es una transformación que va de V a W y la dimensión de V es igual a la dimensión de W, entonces T es inyectiva si y solo si T es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir eso nuevamente? Que en el caso en que la dimensión del dominio y del codominio coincidan, la inyectividad implica sobreyectividad y viceversa. Veamos ejemplos. En este caso tengo una transformación que va de P sub 3, espacio de polinomios de grado menor o igual que 3, a R a la 2 por 12, espacio de matrices de tamaño 2 por 2. Vean que aquí la dimensión del dominio es 4, la dimensión de P sub 3 es 4 y la dimensión de este otro espacio es 4 también. Coinciden las dimensiones del dominio y del codominio. Aquí me dan el criterio de la transformación y me piden determinar qué es biyectiva. Como estoy en la hipótesis de la alternativa de Fredholm, entonces lo único que tengo que determinar es si la transformación es inyectiva o si la transformación es sobreyectiva, porque una de las dos implica la otra. Entonces, es más fácil determinar el núcleo. Entonces, determino, me doy un vector, un polinomio en este caso, del dominio genérico, y veo a ver qué forma tiene que tener ese polinomio para que su imagen sea la matriz nula. Pero la imagen de ese polinomio es esta matriz. Me quedaría que A más B es 0, D es 0, C es 0 y A menos B es 0. Resuelvo el sistema correspondiente y llego a que tanto A como B, como C, como D tienen que ser 0. En otras palabras, el núcleo de esa transformación lineal va a ser el conjunto formado únicamente por el vector nulo. Y en este caso, T es inyectiva. Pero como la dimensión del dominio y la dimensión del codominio coinciden, entonces por la alternativa de Fredholm, T también es sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. Otro ejemplo. Ahora vamos con una transformación que va de R3 a P sub 2. Vean que R3 tiene dimensión 3, P sub 2 tiene dimensión 3. Estamos en el caso de la hipótesis de la alternativa de Fredholm. Dice que la transformación le asigna a todo vector de R3 este polinomio. Determine si es biyectiva. Entonces, calculemos el núcleo. Entonces, tengo que determinar cuáles vectores de R3 tienen como imagen a 0. Es decir, qué polinomios tienen esta forma. Resuelvo el sistema correspondiente y voy a llegar a esto, ¿verdad? Que B tiene que ser igual a 3A y C tiene que ser igual a 5A. O sea, este sistema tiene soluciones infinitas. Es decir, el núcleo es el conjunto generado por algún vector ahí. O sea, no es el conjunto generado no es el conjunto formado únicamente por el vector nulo. Quiere decir que esta transformación no es inyectiva. Y como no es inyectiva por la alternativa de Fredholm, entonces no es sobreyectiva tampoco. Les dejo este como ejercicio para que determinen si T es o no biyectiva. Por último,
tenemos un resultado muy importante que nos permite determinar muy fácilmente una base para la imagen. Si T es una transformación que va de V a W y es inyectiva, y los vectores V1, V2 y V hasta Vm son linealmente independientes, vectores del dominio, entonces las imágenes de esos vectores son vectores linealmente independientes de W. Quiere decir que la inyectividad en una transformación me garantiza que las imágenes de vectores linealmente independientes del dominio son también linealmente independientes en el codominio. Entonces es muy fácil hallar la imagen cuando una transformación es inyectiva, porque como ya habíamos visto anteriormente, podemos determinar un conjunto generador del codominio utilizando un conjunto generador del dominio, pero ya la inyectividad me garantiza que esos vectores que generan a la imagen pueden ser linealmente independientes. Nos vemos.